Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Esta es la tercera parte. El joven estudiante Raskolnikov estaba en la taberna, donde un borracho Marmeladov le estaba contando parte de su vida. Su esposa, Katerina Ivanovna, va y viene por la habitación, retorciéndose las manos, las mejillas teñidas de manchas rojas, como es propio de la enfermedad que padece, y exclama: en esta casa comes, bebes, estás bien abrigado y lo único que haces es holgazanear. Y yo le pregunto, ¿qué podía beber ni comer cuando incluso los niños llevaban más de 3 días sin probar bocado? En aquel momento yo estaba acostado y, no me importa decirlo, borracho. Pude oír una de las respuestas que mi hija, tímida, voz dulce, rubia, delgada, pálida carita, daba a su madrastra. Yo no puedo hacer eso, Katerina Ivanovna. Has de saber que Daria Franzoina, una mala mujer a la que la policía conoce perfectamente, había venido 3 veces a hacerle proposiciones por medio de la dueña de la casa. Yo no puedo hacer eso, repitió remedándola Katerina Ivanovna. Vaya un tesoro para que lo guardes con tanto cuidado. Pero no la acuse, señor. No se daba cuenta del alcance de sus palabras. Estaba trastornada, enferma. Oía los gritos de los niños hambrientos y además su deseo era mortificar a Sonia, no inducirla. Katerina Ivanovna es así. Cuando oye llorar a los niños, aunque sea de hambre, se irrita y les pega. Eran cerca de las 5, cuando de pronto vi que Soñeska se levantaba. Se ponía un pañuelo en la cabeza, cogía un chal y salía de la habitación. Eran más de las 8 cuando regresó. Entró. Se fue derecha a Katerina Ivanovna y, sin desplegar los labios, depositó ante ella en la mesa 30 rublos. No pronunció ni una palabra, ¿sabe usted? No miró a nadie. Se limitó a coger nuestro gran chal de paño verde. Tenemos un gran chal de paño verde que es propiedad común. A cubrirse con él la cabeza y el rostro y a echarse en la cama de cara a la pared. Leves estremecimientos recorrían sus frágiles hombros y todo su cuerpo. Y yo seguía acostado, ebrio todavía. De pronto, joven, de pronto, vi que Katerina Ivanovna, también en silencio, se acercaba a la cama de Soñeska. Le besó los pies, los abrazó y así pasó toda la noche sin querer levantarse. Al fin se durmieron las dos. Las dos se durmieron juntas, enlazadas. Ahí tiene usted. Y yo estaba borracho. Marmeladov se detuvo, como si se hubiese quedado sin voz. Tras una pausa, llenó el vaso súbitamente, lo vació y continuó su relato. Desde entonces, señor, a causa del desgraciado hecho que le acabo de referir y por efecto de una denuncia procedente de personas malvadas, desde entonces mi hija, Sofía Sonia Semyonovna, figura en el registro de la policía y se ha visto obligada a dejarnos. La dueña de la casa, Amalia Fyodorovna, no hubiera tolerado su presencia. Y en lo que concierne al señor Lebeziatnikov, pues solo le diré que su incidente con Katerina Ivanovna se produjo a causa de Sonia. Al principio no cesaba de perseguir a Soñeska. Después de repente sacó a relucir su amor propio herido. Un hombre de mi condición no puede vivir en la misma casa que una mujer de esa especie.
Katerina Ivanovna salió entonces en defensa de Sonia, y la cosa acabó como usted sabe. Ahora Sonia suele venir a vernos al atardecer y trae algún dinero a Katerina Ivanovna. Tiene alquilada una habitación en casa del sastre Kapernaumov. Este hombre es cojo y tartamudo, y toda su numerosa familia tartamudea. Su mujer es tan tartamuda como él. Toda la familia vive amontonada en una habitación, y la de Sonia está separada de esta por un tabique. Gente miserable y tartamuda. Una mañana me levanto, me pongo mis harapos, levanto los brazos al cielo y voy a visitar a su excelencia Iván Afanasievich. ¿Conoce usted a su excelencia Iván Afanasievich? ¿No? Entonces no conoce usted al santo más santo. Es un sirio que se funde ante la imagen del Señor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas después de escuchar mi relato desde el principio hasta el fin. Bien, Marmeladov, me dijo, has defraudado una vez las esperanzas que había depositado en ti. Voy a tomarte de nuevo bajo mi protección. Esas fueron sus palabras. Procura no olvidarlo, añadió. Puedes retirarte. Yo besé el polvo de sus botas, pero solo mentalmente, pues él, alto funcionario y hombre imbuido de ideas modernas y esclarecidas, no me habría permitido que se las besara de verdad. Volví a casa y no puedo describirle el efecto que produjo mi noticia de que iba a volver al servicio activo y a cobrar un sueldo. Marmeladov hizo una nueva pausa, profundamente conmovido. En ese momento invadió la taberna un grupo de bebedores, en los que ya había hecho efecto la bebida. En la puerta del establecimiento resonaron las notas de un organillo, y una voz de niño frágil y trémula entonó La aldea. La sala se llenó de ruidos. El tabernero y los dos muchachos acudieron presurosos a servir a los recién llegados. Marmeladov continuó su relato sin prestarles atención. Parecía muy débil, pero a medida que crecía su embriaguez, se iba mostrando más expansivo. El recuerdo de su último éxito, el nuevo empleo que había conseguido, le había reanimado y daba a su semblante una especie de resplandor. Raskolnikov lo escuchaba atentamente. De esto hace 5 semanas. Pues sí, cuando Katerina Ivanovna y Sonieshka se enteraron de lo de mi empleo, me sentí como transportado al paraíso. Antes, cuando tenía que permanecer acostado, se me miraba como a una bestia y no oía más que injurias. Ahora andaban de puntillas y hacían callar a los niños. ¡Silencio! Ha trabajado mucho y está cansado. Hay que dejarlo descansar. Me daban café antes de salir para el despacho e incluso nata. Compraban nata de verdad. ¿Sabe usted? Lo que no comprendo es de dónde pudieron sacar los 11 rublos y medio que se gastaron en aprovisionar mi guardarropa. Botas, soberbios puños, todo un uniforme en perfecto estado por 11 rublos y 50 kopecks. En mi primera jornada de trabajo, al volver a casa al mediodía, ¿qué es lo que vieron mis ojos? Katerina Ivanovna había preparado 2 platos, sopa y lechón en salsa, manjar del que ni siquiera teníamos idea. Vestidos no tiene, ni siquiera uno. Sin embargo, se había compuesto como para ir de visita. Aún no teniendo ropa, se había arreglado. Ellas saben arreglarse con nada. Un peinado gracioso, un cuello blanco y muy limpio, unos puños y parecía otra. Estaba más joven y más bonita. Sonieshka, mi paloma, solo pensaba en ayudarnos con su dinero, pero nos dijo,
Me parece que ahora no es conveniente que os venga a ver con frecuencia. Vendré alguna vez de noche cuando nadie pueda verme. ¿Comprende? ¿Comprende usted? Después de comer me fui a acostar. Y entonces Katerina Ivanovna no pudo contenerse. Hacía apenas una semana había tenido una violenta disputa con Amalia Ivanovna, la dueña de la casa. Sin embargo, la invitó a tomar café. Estuvieron 2 horas charlando en voz baja. Mi esposo, dijo Katerina Ivanovna, tiene ahora un empleo y recibe un sueldo. Se ha presentado a su excelencia y su excelencia ha salido de su despacho, le ha tendido la mano, ha dicho a los demás que esperasen y lo ha hecho pasar delante de todos. ¿Comprende? ¿Comprende usted? Naturalmente, le ha dicho su excelencia, me acuerdo de sus servicios. Y aunque usted no se portó como es debido, su promesa de no reincidir y por otra parte el hecho de que aquí ha ido todo mal durante su ausencia, ¿se da usted cuenta de lo que esto significa? Me induce a creer en su palabra. Huelga decir, continuó Marmeladov, que todo esto lo inventó mi mujer, pero no por ligereza ni para darse importancia. Es que ella misma lo creía y se consolaba con sus propias invenciones. Palabra de honor. Yo no se lo reprocho, no se lo puedo reprochar. Y cuando hace 6 días le entregué íntegro mi primer sueldo, 23 rublos y 40 copecks, me llamó cariñito. Cariñito mío, me dijo. Y tuvimos un íntimo coloquio. ¿Comprende? Y dígame, se lo ruego, ¿qué encanto puedo tener yo y qué papel puedo hacer como esposo? Sin embargo, ella me pellizcó la cara y me llamó cariñito. Marmeladov se detuvo. Intentó sonreír, pero su barbilla empezó a temblar. Sin embargo, logró contenerse. Aquella taberna, aquel rostro de hombre acabado, las 5 noches pasadas en las barcas de heno, aquella botella y unido a esto la ternura enfermiza de aquel hombre por su esposa y su familia, tenían perplejo a su interlocutor. Raskolnikov estaba pendiente de sus labios, pero experimentaba una sensación penosa y se arrepentía de haber entrado en aquel lugar. «Ah, señor, mi querido señor», exclamó Marmeladov, algo repuesto. «Tal vez a usted le parezca todo esto tan cómico como a todos los demás. Tal vez le esté fastidiando con todos estos pequeños detalles miserables y estúpidos de mi vida doméstica. Pero le aseguro que yo no tengo ganas de reír, pues siento todo esto. Todo aquel día inolvidable y toda aquella noche estuve urdiendo en mi mente los sueños más fantásticos. Soñaba en cómo reorganizaría nuestra vida, en los vestidos que pondrían a los niños, en la tranquilidad que iba a tener mi esposa, en que arrancaría a mi hija de la vida de oprobio que llevaba y la restituiría al seno de la familia. Y todavía soñé muchas cosas más. Pero he aquí, caballero». Y Marmeladov se estremeció de súbito, levantó la cabeza y miró fijamente a su interlocutor. He aquí que al mismo día siguiente a aquel en que acaricié todos estos sueños, de eso hace exactamente 5 días, por la noche inventé una mentira y como un ladrón nocturno robé la llave del baúl de Katerina Ivanovna y me apoderé del resto del dinero que le había entregado. ¿Cuánto había? No lo recuerdo. Pero miradme todos. Hace 5 días que no he puesto los pies en mi casa y los míos me buscan y he perdido mi empleo. El uniforme lo cambié por este traje en una taberna del puente de Egipto. Todo ha terminado.
Se dio un puñetazo en la cabeza, apretó los dientes, cerró los ojos y se acodó en la mesa pesadamente. Poco después, su semblante se transformó y mirando a Raskolnikov con una especie de malicia intencionada, de cinismo fingido, se echó a reír y exclamó: «Hoy he estado en casa de Sonia Sofía. He ido a pedirle dinero para beber». «¿Y ella te lo ha dado?», preguntó uno de los que habían entrado últimamente, echándose también a reír. «Esta media botella que usted ve aquí está pagada con su dinero», continuó Marmeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. «Me ha dado 30 kopecks, los últimos, todo lo que tenía. Lo he visto con mis propios ojos. Ella no me ha dicho nada. Se ha limitado a mirarme en silencio. Ha sido una mirada que no pertenecía a la tierra, sino al cielo. Solo allá arriba se puede sufrir así por los hombres y llorar por ellos sin condenarlos. Sí, sin condenarlos. Pero es todavía más amargo que no se nos condene. 30 kopecks. ¿Acaso ella no los necesita? ¿No le parece a usted, mi querido señor, que ella ha de conservar una limpieza atrayente? Esta limpieza cuesta dinero. Es una limpieza esencial, ¿no le parece? Hacen falta cremas, enaguas almidonadas, elegantes zapatos que embellezcan el pie en el momento de saltar sobre un charco. ¿Comprende usted la importancia de esta limpieza? Pues bien, he aquí que yo, su propio padre, le he arrancado los 30 kopecks que tenía y me los bebo, ya me los he bebido. Dígame usted, ¿quién puede apiadarse de un hombre como yo? Dígame, señor, ¿tiene usted piedad de mí o no la tiene? Con franqueza, señor. ¿Me compadece o no me compadece? Intentó llenarse el vaso, pero la botella estaba vacía. «¿Pero de qué te han de compadecer?», preguntó el tabernero acercándose a Marmeladov. La sala se llenó de risas mezcladas con insultos. Los primeros en reír e insultar fueron los que escuchaban al funcionario. Los otros, los que no habían prestado atención, les hicieron coro, pues les bastaba ver la cara del charlatán. «¿Compadecerme? ¿Por qué me han de compadecer?», bramó de pronto Marmeladov, levantándose, abriendo los brazos con un gesto de exaltación, como si solo esperase este momento. «¿Por qué me han de compadecer?», me preguntas. Tienes razón, no merezco que nadie me compadezca. Lo que merezco es que me crucifiquen. Sí, la cruz, no la compasión. Crucifícame, juez. Hazlo, y al crucificarme, ten piedad del crucificado. Yo mismo me encaminaré al suplicio, pues tengo sed de dolor y de lágrimas, no de alegría. ¿Crees acaso, comerciante, que la media botella me ha proporcionado algún placer? Solo dolor y lágrimas he buscado en el fondo de este vaso. Sí, dolor y lágrimas. Y los he encontrado. Y los he saboreado. Pero nosotros no podemos recibir la piedad sino de aquel que ha sido piadoso con todos los hombres, de aquel que todo lo comprende, de nuestro único juez. Él vendrá el día del juicio y preguntará: ¿dónde está esa joven que se ha sacrificado por una madrastra tísica y cruel y por unos niños que no son sus hermanos?
¿Dónde está esa joven que ha tenido piedad de su padre y no ha vuelto la cara con horror ante ese bebedor despreciable? Y le dirá a Sonia: ven, yo te perdoné, y ahora te redimo de todos tus pecados porque tú has amado mucho. Sí, él perdonará a mi Sonia. Él la perdonará. Yo sé que él la perdonará. Lo he sentido en mi corazón hace unas horas cuando estaba en su casa. Todos seremos juzgados por él, los buenos y los malos. Y nosotros oiremos también su verbo. Él nos dirá: acercaos, acercaos también vosotros, los bebedores, acercaos, débiles y desvergonzadas criaturas. Y todos avanzaremos sin temor y nos detendremos ante él. Y él dirá: sois unos cerdos, lleváis el sello de la bestia y como bestias sois. Pero venid conmigo también. Entonces los inteligentes y los austeros se volverán hacia él y exclamarán: Señor, ¿por qué recibes a estos? Y él responderá: los recibo, oh sabios, los recibo, oh personas sensatas, porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de este favor. Y él no tenderá sus divinos brazos a ellos, nos tenderá sus divinos brazos a nosotros, y nosotros nos arrojaremos en ellos, deshechos en lágrimas. Y lo comprenderemos todo, entonces lo comprenderemos todo, y entonces todos comprenderán. También comprenderá Katerina Ivanovna: Señor, vénganos el reino. Se dejó caer en su asiento, agotado, sin mirar a nadie, como si en la profundidad de su delirio se hubiera olvidado de todo lo que lo rodeaba. Sus palabras habían producido cierta impresión. Hubo unos instantes de silencio, pero pronto estallaron las risas y las invectivas. ¿Habéis oído, viejo chocho, burócrata? Y cosas parecidas. Vámonos, señor, exclamó de súbito Marmeladov, levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskolnikov. Lléveme a mi casa. El edificio Kozel. Déjeme en el patio. Ya es hora de que vuelva al lado de Katerina Ivanovna. Hacía un rato que Raskolnikov había pensado en marcharse, otorgando a Marmeladov su compañía y su sostén. Marmeladov tenía las piernas menos firmes que la voz y se apoyaba pesadamente en el joven. Tenían que recorrer de 200 a 300 pasos. La turbación y el temor del alcohólico iban en aumento a medida que se acercaban a la casa. No es a Katerina Ivanovna a quien temo, balbuceaba en medio de su inquietud. No es la perspectiva de los tirones de pelo lo que me inquieta. ¿Qué es un tirón de pelos? Nada, absolutamente. No le quepa duda de que no es nada. Hasta prefiero que me dé unos cuantos tirones. No es eso lo que me temo. Lo que me da miedo es su mirada, sí, sus ojos, y también las manchas rojas de sus mejillas y su jadeo. ¿Ha observado cómo respiran estos enfermos cuando los conmueve una emoción violenta? También me inquieta la idea de que voy a encontrar llorando a los niños, pues si Sonia, Sofía, no les ha dado de comer, yo no sé cómo habrán podido, no sé. Pero los golpes no me dan miedo. Le aseguro, señor, que los golpes no solo no me hacen daño, sino que me proporcionan un placer. No podría pasar sin ellos. Lo mejor es que me pegue, así se desahoga. Sí, prefiero que me pegue. Hemos llegado. Edificio Kozel. Kozel es un cerrajero alemán, un hombre rico. Lléveme a mi habitación. Cruzaron el patio y empezaron a subir hacia el cuarto piso. La escalera estaba cada vez más oscura. Eran las 11 de la noche, y aunque en aquella época del año no hubiera, por decirlo así, noche en Petersburgo, es lo cierto que la parte alta de la escalera estaba sumida en la más profunda oscuridad.
La ahumada puertecilla que daba al último rellano estaba abierta. Un cabo de vela iluminaba una habitación miserable que medía unos 10 pasos de longitud. Desde el vestíbulo se la podía abarcar con una sola mirada. En ella reinaba el mayor desorden. Por todas partes colgaban cosas, especialmente ropas de niño. Una cortina agujereada ocultaba uno de los rincones más distantes de la puerta. Sin duda, tras la cortina había una cama. En el resto de la habitación solo se veían 2 sillas y un viejo sofá cubierto por un hule hecho jirones. Ante él había una mesa de cocina de madera blanca y no menos vieja. Sobre esta mesa, en una palmatoria de hierro, ardía el cabo de vela. Marmeladov tenía, pues, alquilada una habitación entera y no un simple rincón, pero comunicaba con otras habitaciones y era como un pasillo. La puerta que daba a las habitaciones, mejor dicho, a las jaulas del piso de amarilla Lipse-Bechel, estaba entreabierta. Se oían voces y ruidos diversos. Las risas estallaban en cada momento. Sin duda, había allí gente que jugaba a las cartas y tomaba el té. A la habitación de Marmeladov llegaban a veces fragmentos de frases groseras.